vamos a meternos en harina. Este es el punto en el que supuestamente van a tener o van a querer romper los ucranianos y van a querer acabar con la guerra. Yo ahí tengo mis dudas. ¿Tienes tus dudas? Sí, Lucas, bueno, sabes que yo también lo conozco y él siempre defiende el Melitopol como un punto estratégico, y lo es, y Tokmak como un punto ferroviario. Sí. Y se ve su importancia porque lo tienen fortalecido, ¿no? A veces en la guerra el ataque no se hace donde más se espera. Hombre, claro. Y se vio normalmente, lo vimos en esta guerra, con el famoso ataque, en teoría, que iba a ser centrado en Gerson, y al final la ruptura principal se hizo en Kharkov, ¿no? ¿Por qué? Porque Ucrania tiene una ventaja, que es las líneas interiores. Es decir, Ucrania, si alejas el mapa y se ve un poco el mapa más grande, el problema que tenemos en una guerra, a lo largo de la historia, es poder disimular el lugar del ataque. Es decir, esto se vio en esta guerra, en enero del año pasado y diciembre del anterior, ¿no? En el 2021, cuando Rusia empezó a concentrar sus fuerzas para esta supuestamente operación especial, que eran maniobras, ya fue asentándose en puntos. Y esos puntos no fueron donde atacaron esas unidades. Hubo esa maniobra que algunos interpretaron por engaño ruso, que era una retirada a sus cuarteles, cuando realmente lo que estaban haciendo esas tropas en aquella famosa retirada unos días antes era ir a su punto de ataque para generar una niebla de guerra. ¿Qué pasa? Que eso, en la actualidad, con la cantidad de satélites que tienen ambos bandos, principalmente Ucrania con los satélites OTAN, ¿no? O estadounidenses o británicos. No digo OTAN porque la OTAN no da nada, ¿vale? No aporta material, pero sí los países miembros, ¿vale? La inteligencia es capaz de ver agrupaciones de tropas, o también la señal radiofónica, ¿no? Cuando se concentren señales que salen de un punto, acuden todas a un punto de comunicación, se puede estar viendo una preparación de un ataque, ¿no? Esto ya se vio, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en el famoso desembarco en Normandía. Para engañar el lugar de ataque, no se podía engañar mucho, porque para desembarcar en Francia, pues quedaba el paso de Calais, Normandía, o incluso algunos tenía una especie de posibilidad de desembarcar en el País Vasco francés, un menor contingente, ¿no? ¿Cuál fue el arte del engaño? Pues crear un ejército fantasma a las órdenes de Patton, el mejor general que tenían supuestamente, para mí era el mejor, los estadounidenses, y un ejército fantasma que generaba señales de radio falsas, tenía tropas de tanques hinchables, camiones hinchables, daban vueltas camiones para que si pasaba un avión viese mucho movimiento, generaban pedidos de munición, pedidos de comida, y todo eso para atacar en Calais, ¿no? Mientras tanto, otro grupo de ejército hacía lo mismo, pero de verdad, para desembarcar supuestamente en Calais también, pero realmente era en Normandía. Se generaron también fake news de la época, ¿no? Se crearon espías que generaron información falsa, agentes dobles, como Garbo, el español, la operación también que se hizo en Sicilia también de enviar soldados muertos con información para que los alemanes lo encontrasen y dijesen, mira, esto dice lo mismo que Garbo, ¿no? Entonces ya tengo 3 mensajes que me dan un punto de ataque, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que es muy difícil disimular un ataque. ¿Qué ventaja tiene Ucrania que no tiene Rusia? Es las líneas interiores, es decir, la forma que tiene el frente de batalla, antes como una U y ahora casi como una L, permite que si yo concentro tropas, imagínate, en la zona larga de la L, si veo una victoria más fácil en la zona corta, tengo que caminar solo 50 kilómetros con unidades ligeras, como los pick-up, los Humvee, estos vehículos antiminas, estos que no me acuerdo con los nombres, ya sabes que yo soy más clásico, estos grandes antiminas, puedo avanzar 50 kilómetros en 2 horas o 3 y aprovechar una ventaja. Eso es lo que hicieron en septiembre, agosto-septiembre, con engañar en el ataque en Gerson, y cuando vieron un hueco de oportunidad en Kharkov, derivaron a cientos de hombres rápidamente por las líneas interiores. Rusia no tiene esa posibilidad. A Rusia, cualquier movimiento que haga de ferrocarril, cualquier movimiento que haga de tropas,
se lo van a localizar los satélites, se lo van a localizar los espías que tiene en su territorio, porque hay mucho partisano ucraniano viviendo en territorio ocupado que puede dar fácilmente información a Pero Ucrania. perdona que te interrumpa, porque como has dicho que no crees, y me parece muy interesante la afirmación, como has dicho que no crees que vaya a haber un ataque en la línea, en el triángulo este de Tokmak, Melitopol y creo que es Majli, a ver, ¿cómo se llama esta población? Ahora os lo digo. Mijailivka, Sí, sí. este triángulo. Como no crees que ese ataque, que es donde, bueno, ya no solo Lucas Martín, mucha gente estima que es No, la primera, digamos, el lugar más atractivo, y el segundo es la línea hacia Verdiansk. La línea y hacia Verdiansk. otros hablan Mariupol también, sí. Sí, en Mariupol también hemos visto. También hemos visto gente que dice, bueno, sería más sorpresivo Mariupol, que está más cerca de las líneas enemigas, bueno, las líneas de 2014 enemigas, con lo cual, bueno, podría ser en tanto aquí, aquí, voy a dibujar cada una de las líneas en un color distinto, o sea, aquí o aquí. Entonces, ¿tú dónde crees que van a hacer el ataque? O bien, que a mí no me sorprendería, y lo dije en un episodio anterior, no me sorprendería que primero atacaran en Lugansk, en la zona de Svatove. Pero bueno. Ahí va yo porque, a ver, todo el mundo espera un ataque ahí. Es decir, yo si soy Ucrania, lo que haría es un engaño, haría una operación, primero, anfibia pequeñita, a la vez todo, porque eso tiene que ser a la vez para concentrar tropas en una zona y que no puedan ir en auxilio de otra, ¿no? Es decir, el río Dnieper, con Estados Unidos donó casi 50 lanchas a Ucrania de estas de guerra marrón, de aguas marrones, ¿no? Que son esas patrulleras tipo de Vietnam que pueden subir y bajar. Es decir, eso te sirve para pasar el río rápidamente tropas, pocas, pero lo justo para engañar al enemigo. Después intentaría un asalto con cierta cantidad de efectivos potente en la zona que quieras de las tres, me da igual, en el corredor, digamos, hacia el Azov, porque eso concentraría a las tropas rusas en donde se cree que van a atacar. Ahí tenemos Normandía, tenemos Caen, que era un objetivo Pensaba secundario. que era Calais, que Calais era el lugar Sí, más. Caen era secundario, nadie creía en ello, y tenemos Calais. Calais es lo que Hitler creía que era importante, como es importante para Putin, seguro, Melitopol, porque es la entrada a Crimea, ¿no? Es decir, eso está claro, por lo tanto, por eso guarnecen esa zona mucho. Pues lo lógico sería hacer una cinta, engañarles de que atacas ahí y el verdadero ataque, hacerlo en una zona muy debilitada. ¿Cuál es la zona debilitada? Pues Bakhmut está debilitada porque llevan meses los wagneritas atacando duramente, sufriendo unas pérdidas muy graves. Hombre, me sorprende lo que acabas de decir, ¿eh? Que el Yo lo haría así, contraataque fuera en lo llevo Bakhmut. pensando mucho tiempo, porque si no, la obsesión por mantener Bakhmut, no lo entiendo. ¿Tú crees que.? Porque yo sí que había pensado, y lo he dicho en muchos episodios, que evidentemente la parte importante, igual que entre Kharkov y Gerson, era más importante Gerson, porque Gerson permitía controlar la desembocadura del río Dnieper en ambos lados en ambas riberas, amenazaba Mykolaiv, amenazaría en el futuro también Odessa, aunque era, bueno, algo muy difícil que pudieran llegar a Odessa, pero sí que era, en mi opinión, estratégicamente más importante que Kharkov. Sin embargo, el golpe se hizo en Kharkov y luego sí que se hizo en Gerson. Claro, porque es más fácil. Sí. Se fue a lo fácil. Es decir, Entonces, claro. no me sorprendería, y yo lo que había dicho, yo lo que había imaginado era un movimiento, y te voy a... yo digo Bakhmut, pero tampoco te descarto que sea en la zona de Svatove, que llevan mucho tiempo luchando por ella. Sí, porque yo lo que había imaginado y era mi impresión es que iban a intentar evitar toda esta línea en color negro, porque ahí hay muchísimo hormigón, hay muchísima fortificación. Toda esta línea que vemos aquí
Ujú. que es la frontera de Es 2014. la que había ya antes, sí, sí. Esa Sí, sí. está ultra fortificada. De hecho, hay puntos como Avdiivka, en el que Avdiivka sigue estando en la frontera y Rusia no ha podido romper esa línea. Bueno, eso Entonces, llevan. como me parece muy complicado, podrían, entiendo que podrían hacer un ataque, como has dicho, ¿eh? No, pero a No ver, me parecería descartable un yo ataque, te, como has dicho, en... Jordi, eh, lo que quiero sí, perdón. dejarte claro que yo no creo que se pueda hacer una penetración de 50 kilómetros y 20. Es decir, ese escenario es muy complejo. Es decir, yo creo que cuando hablamos de ofensivas en esta guerra, en este momento, la ofensiva rusa del invierno no logró un avance de más de 3 kilómetros. Sería, bueno, un error, o sea, sería una pifiada muy grande rusa permitir que cualquier ofensiva ucraniana, teniendo preparado todo el invierno, sea capaz de romperte un frente como hizo en septiembre. Es decir, en septiembre todo Kharkov cayó porque, bueno, eran tropas de segunda, no estaban a lo mejor muy bien dirigidas, Las trincheras eran de parecían, chiste, perdón, campamentos, parecían poblados chabolistas, sí, sí, perdón eran campamentos chabolistas, iba a decirlo era yo una también. cosa tremendo. Ahora se ven mejor las trincheras. De hecho, hasta hay tiempo para hacer trincheras en toda la costa de Crimea. Es decir, no sé si es un Sí, acierto sí, o sí. un error, pero está toda la costa de Crimea, 400 kilómetros de trincheras. Yo creo que una ruptura de frente para llegar a Azov sería solamente si Rusia lo deja hacer. Es decir, la gente, por un lado, a ver, yo intento ser objetivo, yo no quiero ser imparcial porque tengo mi parte, pero soy objetivo. Yo creo que el que cree que se puede hacer una ruptura de frente completa es porque menosprecia mucho a Rusia y Rusia, sea con lo que sea, sean malos generales o buenos generales, lo que tiene es una capacidad de aguante, es decir, está perdiendo mucha gente y no le importa ni a la población ni al Estado, ¿no? Es decir, van a ser capaces de sufrir muchas bajas para taponar las heridas. Si tú atacas, por ejemplo, en la zona de Lugansk, muy al norte, vas a tener un flanco que está en territorio ruso, te van a atacar desde Rusia fácilmente. Ese es el problema que yo le veía, Claro, que claro, yo si por eso digo que la atacan, misión puede ser claro, recuperar Bakhmut, esa zona, un poco más. claro. Pero vamos, si te parece, vamos, vamos primero a ver esta posibilidad, porque a mí cada punto tiene sus problemas, ¿no? Y luego veremos las líneas de fortificaciones en todo el frente. Vamos a mostrar el que para mí es uno de los puntos que yo había estimado que, bueno, que parecían más interesantes. El problema que le veo es que están relativamente cerca de territorio ruso. De hecho, aún siguen conservando Rusia esta área que es Oblast de Kharkov, porque están cerca de la frontera y creo que controlan ahí la ribera del río Oskil. Pero, claro, si atacan primero, si atacan en la zona que has dicho de Bakhmut y rompen, el problema que le veo es que avanzarían pocos kilómetros. Sería una victoria simbólica porque se lleva tantos meses hablando de Bakhmut, que sería una victoria simbólica. Si atacan por Lugansk o un poco más al, perdón, sí, un poco más al sur de Svatove e intentan dar la sorpresa, claro, yo creo que avanzarían en diagonal. Y claro, cada una de las opciones tiene sus problemas, porque atacar por el sur hemos visto que está enormemente fortificada, da igual en cuál de los tres puntos se intente atacar, más o menos en dirección Tokmak, más o menos en dirección Berdiansk o en dirección Mariupol. Bueno, yo he visto hasta un plan, los analistas rusos, exmilitares, etcétera, hablando de que lo que van a hacer los ucranianos es cruzar el río. Ya me parece dificilísimo, pero bueno. No sé, ¿tú qué piensas? Antes de ir ya a la situación de las defensas y a qué van a utilizar independientemente del punto en el que lo hagan. A ver, yo tengo mi teoría de que
romper el frente va a ser muy complicado en cualquier escenario, porque está guarnecido todo. Entonces, al final, hay que ir a una especie de ruptura corta. Una victoria en esta guerra puede ser 10 kilómetros, 15 kilómetros, es algo que no se ve desde el comienzo de la guerra, salvo las ofensivas estas de Gerson. Por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, buscaría algo simbólico, algo que tuviese gran valor simbólico para los ucranianos a la hora de decidir el punto de ataque. Por lo tanto, claro, son todos simbólicos, todos tienen su valor, Mariupol con Azovstal, Melitopol por la importancia que tiene, que es la puerta a Crimea. Pero la que estamos dando el valor ahora a día de hoy, se habla mucho de ella, es Bakhmut. Está todo el mundo hablando todos los días. Por lo tanto, para Ucrania, el mejor premio sería recuperar esa zona de Bakhmut. Para mí, aunque sé que todos los teóricos van al punto de ruptura de la costa, ¿no? Y llegar a romper el corredor de Azov. Pero si nos damos cuenta de algo importante, es que las líneas de ferrocarril que comunican Donetsk con Crimea ya no están funcionando desde hace mucho tiempo, porque están más al norte. Es decir, los nudos principales de ferrocarril ya están bajo fuego artillero. Y, de hecho, algo simbólico o importante es que las tropas que atacan, por ejemplo, el codo de Donetsk, Marinka, estas zonas, es decir, si bajas el mapa, espera. Se me fue baja el mapa hacia el codo de Donetsk. Ahí, el codo, ahí, justo en Volnovazka, ahí, vale, Volnovazka. Ahí justo, si bajas un poco más el zoom, ahí. Está al norte de Mariupol. Sí. Volnovazka es un nudo de ferrocarril que también se le da mucha importancia. Pero ¿qué pasa? Que las tropas que van a atacar esa zona del norte, donde está Vuhledar y toda esa, Vuhledar, por ejemplo, van en barco desde Rusia, desembarcan en Mariupol y suben en camiones hacia el frente. No hacen lo que sería más lógico, un transporte de tropas por Donetsk. O sea, es decir, le están mandando tropas a combatir en esta zona por barco. Por lo tanto, algo hay malo en las comunicaciones que están bajo fuego artillero ucraniano por los HIMARS y seguro que no están funcionando los ferrocarriles. Por lo tanto, al final, capturar esta zona no es vital para el mantenimiento, a lo mejor, de Crimea. Crimea se va a mantener por barco. Que dices esto, perdona que te interrumpa. A mí me ha llamado la atención, me ha llamado enormemente la atención la enorme apuesta que había hecho Rusia por una población como Vuhledar, donde habían metido ahí 2 brigadas, han tenido pérdidas en relación al tamaño de Vuhledar, etcétera. Me parecen pérdidas catastróficas, se ha hecho poco hincapié en ello, pero la impresión que a mí me daba, sin ser un especialista, pero sí preguntando a gente que sabe, la impresión que me daba, porque Vuhledar está más o menos al norte de Volnovazka, la población que habías comentado. Si metes un poco más el zoom, hay otra pequeña ciudad al sur de... ¿Metes más el zoom? No, en Vuhledar. En Vuhledar. Sí. Mete un poco Esto es Vuhledar, aquí. Sí, baja abajo. Está Pavlivka. Pavlivka es del lado ruso. Sí, pero esa estuvo en manos ucranianas. Si te fijas, la línea roja que hay debajo es el frente de batalla, uno que hubo estático antes. Sí. Esa ciudad, desde septiembre, octubre, noviembre, más o menos por ahí o más, en mi canal estuvimos hablando en frente de batalla sobre una tienda de electrodomésticos de ultramarinos que había ahí en una calle y se estuvo combatiendo por esa tienda por semanas y por la ciudad meses. De hecho, Pavlivka estuvo tres manzanas en manos ucranianas durante meses y el resto de la ciudad en manos rusas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa zona? Desde mi punto de vista. Es para alejar tropas de ese nudo ferroviario que te comenté antes. ¿Por qué? Exactamente, perdón que te interrumpa, pero es exactamente lo que yo hice preguntando a gente que sabe. Sabéis que yo no soy analista militar ni me lo doy de ello, pero intento preparar los programas preguntando a gente que sí que sabe. Y a mí lo que me explicaban es que lo importante de Vuhledar era
empujar a las líneas con la línea del frente al norte y moverla justamente para lo que tú decías, ¿no? Para que fuera más difícil, por ejemplo, si Rusia conseguía mover la línea del frente hasta aquí, ya no por una cuestión de conquistar el Donbass, etcétera, si consiguiera moverla realizar el contraataque ucraniano hasta Volnovakha, hasta Mariupol, etcétera, sería mucho más complicado. Claro, primero lo que está haciendo es un colchón. Es decir, Sí, cuanto más aleje el frente de batalla de la costa, más difícil es hacer el corte. De hecho, si te fijas, en esa zona llevan desde sus bien agosto haciendo ataques en esa zona que nadie hablaba de Vuhledar porque casi nadie lo conocía, ¿no? Pero yo y José María llevamos hablando de esos dos sitios mucho tiempo, porque yo creo, para mí, desde el punto de vista estratégico, alejar de Mariupol, pero sobre todo de Donetsk, y hacer una pequeña bolsa, que es lo que más o menos, si te fijas, lo están haciendo. Tienen un avance en la zona norte, que es la de Vuhledar, pero también en la zona oeste intentan ir avanzando en dirección este. Al revés, en el este, en dirección oeste, para aumentar la separación de ese colchón. Es decir, al final el fuego artillero, por ejemplo, en Vuhledar, uno de los problemas que tiene Rusia es que sus avances fueron sometidos a fuego artillero, ¿no? Hay al parecer una zona, si subes un poco más el zoom, si lo sacas, que soy muy malo para los nombres, pero si no saco yo el XW y te lo digo. Mira, si vas un poco entre Dnipro y Donetsk, mete el zoom ahí. Vale, en esa zona de Pokrovsk y por ahí, un poco más arriba, no, arriba, al norte. Más al norte, más. Por ahí, por Mezhova y Provorovsk. No, Pokrovsky, rayo. Pokrovsky, ahí por esa zona, al parecer, los ucranianos tienen baterías artilleras de largo alcance y lo que hacen es fuego cruzado. Es decir, dependiendo de las necesidades, protegen el sur, en la zona de Vuhledar, o si no, en la zona de Donetsk capital. Es decir, al final, lo que quieren Rusia con estos ataques es alejar cuanto más puedan, digamos, la línea de combate para que Donetsk esté más libre. Es eso la obsesión que tienen desde el 2014, porque lo que a lo mejor mucha gente no conoce es que desde el 2014 la propia ciudad de Donetsk es campo de batalla. Es decir, no estamos hablando de una batalla alejada de Donetsk, no, es que el aeropuerto de Donetsk se recuperó en esta guerra. Es decir, hubo combates casi en el aeropuerto de esta guerra y en la ciudad de Pisky, ya está ahora en manos rusas, pero Pisky estuvo en lucha durante meses. Y ahora los combates son a 200 metros de Pisky. Esto hay que entender que estamos hablando de una guerra que todo fíjate consiste... en Marinka, que está justamente contiguo a la frontera 2014. Y Marinka siguen hizo un avance combatiendo pequeñísimo. a día de hoy en Marinka, perdón. Sí. De hecho, si te fijas, Marinka está en amarillo porque es zona de combate. No está tomado por los rusos. Y las líneas diagonales es lo que tenían antes de la guerra. Es decir, aquí no lograron avanzar nada en toda la guerra. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular pensar que se lleva un año de guerra y no se ha roto la línea del 2014 en algunos puntos, ¿eh? No. Es tremendo. Y no es porque no se quiera. Aquí está muriendo mucha gente.